Hola, soy Victoria y ustedes serán triunfo pronto. Estamos aquí en mi primer video para este nuevo canal. Todavía no decido bien qué nombre ponerle, pero lo importante es que sepan quién soy. Tal vez algunos ya me conozcan. Soy Jair Vaqueiro Peña. Y hoy vamos a hablar un poco en este primer video sobre análisis estructural. Pues yo estudio ingeniería civil y es mi parte favorita de la ingeniería civil. Estas diapositivas no tienen tantas animaciones o efectos porque en este caso primero vamos a comenzar hablando de pura teoría. Entonces es preferible que tengan la información lo más completa posible y a la mano para que lo puedan leer a gusto. Así que bueno, comenzamos. Vamos a comenzar. Y bueno, vamos a dar la introducción. Comenzamos. Una estructura es un mecanismo diseñado y construido para soportar cargas y resistir fuerzas. A esto quiero añadir que para cada proyecto las estructuras tienen que cumplir un objetivo funcional. Son diseñadas, son creadas y construidas con el objetivo, el propósito de cumplir una función y brindar un servicio a la población, ¿no? Al sector que vaya a ocupar la estructura. El análisis estructural es la predicción del desempeño de una estructura ante las cargas prescritas o efectos externos tales como movimiento en los apoyos y cambios de temperatura. Las características de interés en el desempeño del diseño de las estructuras son: 1. Esfuerzos o resultados de esfuerzos, como son las cargas axiales. Las cargas axiales pueden estar ya sea en tensión o compresión y causan un estiramiento o un acortamiento en los elementos estructurales. Esto se suele ver y estudiar más en la materia de mecánica de materiales, que esperemos abordar algún día. Y bueno, y también fuerzas cortantes y momentos de flexión. Al igual que las fuerzas axiales, este tipo de fenómenos se estudian en la materia de mecánica de materiales. Asimismo, las reacciones en los apoyos, que son provocadas por las cargas que se ponen sobre la estructura, pueden ser sobre las vigas, sobre marcos, armaduras, cables, diferentes tipos de elementos estructurales, los cuales vamos a ir viendo a lo largo de estos videos, ¿no? Ese va a ser el objeto de estudio. Y bueno, vamos a dar un pequeño preámbulo. Está un poco difícil querer comenzar a hablar de análisis estructural desde cero, por eso no vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar desde las matemáticas, que yo supongo que la mayoría de ustedes ya habrá visto a lo largo de la carrera o sus cursos. Y bueno, aquí he puesto algunos que yo considero que son los temas que ya deben tener bien dominados como para poder introducirse de forma prolífera dentro de esta rama. Bueno, dentro de los aspectos del álgebra y la geometría está la factorización, los productos notables, ya saben, los binomios al cuadrado, al cubo, polinomios. En eso cabe encontrar las raíces, simplificaciones, sistemas de ecuaciones, pues claro, porque durante el cálculo de reacciones y pues otros temas vamos a emplear bastante resolución de ecuaciones simultáneas. Por eso hay que conocer bien los métodos. Puede ser eliminación, regla de Kramer o el que conozcan. Bueno, operaciones con vectores. Esto implica suma de vectores, producto interior, producto punto,
producto cruz de vectores. Estas son operaciones básicas que se debieron haber visto en cursos de álgebra superior, tal vez, o estática dinámica. Intervalos. Estos es un tema, digamos, de álgebra. Bueno, yo lo llevé en álgebra intermedia, pero pues es un poco básico, ¿no? Este es para saber para qué tramos están definidas las funciones y todo eso. Lo vamos a usar porque en esta materia vamos a encontrar algunas funciones. Los teoremas de triángulos semejantes, esto es muy importante. Esto nos va a servir próximamente para encontrar las ecuaciones, como he dicho, de cortante, momento flector, y para poder interpretar de una mejor forma las cargas distribuidas. Razones trigonométricas. Esto nos va a servir bastante para el cálculo de armaduras, para encontrar las fuerzas que actúan en tensión y en compresión en las barras de los elementos de las armaduras. Ahora, de los aspectos importantes del cálculo, por supuesto, no podía faltar todo lo que corresponde al estudio de funciones, derivadas e integrales. Esto lo vamos a estar viendo prácticamente en todo el análisis estructural, por lo que es muy importante tener bien cimentadas estas bases para no presentar dificultades si a lo largo del tiempo que llevan la materia o como vean los videos presentan dificultades en eso. Es bueno empezar a atacar esas deficiencias para poder llevarlo más tranquilo. Bueno, ahora, análisis estructural desde estática. No podemos tomar un curso de análisis estructural si no llevamos primero estática. Estática es la base. Depende de qué tan bien hayan aprendido estática, es qué tan fácil o qué tan bien van a entender en el análisis estructural. Aquí he puesto unos pocos temas, pero en realidad todo lo que se ve en estática es importante, más que nada para la comprensión profunda de los fenómenos y tener un poco más de intuición estructural. Aquí puse primero las 3 leyes de Newton. Por supuesto, esto es básico. Supongo que algunas personas desde secundaria empiezan a tocar esos temas. El equilibrio rotacional y traslacional. Ya saben, el equilibrio rotacional es para momentos y traslacional es para desplazamientos. Fuerzas y resultantes. Esto es básicamente el pan de cada día de la estática. Es súper importantísimo haber aprendido esta parte, porque pues básicamente de esto depende todo. Y aquí acabo de poner en mayúscula momentos. Si a lo largo del curso de estática no se aprendieron bien los temas de momento, la definición de momento, la aplicación de momento tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, básicamente va a ser un poco imposible aprender análisis estructural, porque es una parte fundamental, importantísima, necesaria. Básicamente sin eso no se puede hacer nada. Así que si no lo han repasado, repásenlo. Y otro tema muy importante que se ve en estática son los centroides. La dificultad más que nada de esto es que algunas veces para algunas figuras se requieren usar integrales para encontrar los centroides. Realmente no es difícil, solo que algunas personas no lo saben interpretar, pero no importa. Lo importante es que lo repasen con tiempo y puedan estar listos para adentrarse a la materia. Bueno, y otro punto importante son los apoyos o las condiciones, las articulaciones que tiene una estructura. Básicamente, pues de esto depende la búsqueda o el cálculo de las reacciones. Básicamente conocer los apoyos, como las reacciones que generan, como sus grados de libertad, que vamos a tratar más adelante, por supuesto. De eso dependerá el análisis de la estructura, básicamente. Y bueno, antes de comenzar a entrar en materia, vamos a hablar un poco de personajes que
dieron su aportación para el análisis estructural. Y vamos a comenzar con el primero, que dio la primera noción de lo que sería en un futuro el análisis estructural, y fue Galileo Galilei. Así es, el mismo que inventó el telescopio y todo eso. Pues el señor fue la primera persona en dar una noción formal de lo que en este entonces se conoce como el análisis estructural. En su obra Diálogos de dos nuevas ciencias, trata un problema de una viga en voladizo que está sufriendo el efecto de su propio peso y de una carga que actúa en la punta que sobresale del empotrado. Recordemos que una viga en voladizo, o bueno, si no lo han llevado o no lo vieron en su curso de estática, una viga en voladizo es una viga que está empotrada. Tiene un extremo que está básicamente clavado en la pared, no puede desplazarse, y tiene el otro extremo que está volando. Por eso se llama un voladizo. Entonces, en esa obra de Galileo, pues trata ese problema, que sería el primer problema de análisis estructural. Obviamente, en la antigüedad, en Egipto, también hubo la construcción de las pirámides, pero pues en ese momento no se tenía al 100% la idea de lo que iba a ser hoy el análisis estructural. Bueno, otro precursor del análisis estructural sería el famoso Robert Hooke, que pues básicamente era como una competencia para Newton. Y él propuso la ley de Hooke. Esto es muy importante dentro de la mecánica de materiales y pues básicamente todo lo que refiere a los materiales. La ley de Hooke es para los materiales que son linealmente elásticos. Esto lo tocaremos un poco más adelante. Por el momento, dentro del análisis estructural de estructuras isostáticas, que es el que vamos a tratar primero, no vamos a tomar mucho en consideración esto. O sea, sí vamos a dar por hecho de que se cumple la ley de Hooke, pero no vamos a entrar a calcularla, solamente vamos a dar por hecho que se va a cumplir. Es una de las hipótesis que vamos a ver en un momento. Bueno, luego está Isaac Newton, por supuesto con las leyes del movimiento, ya saben, las sumas de fuerzas, todo eso propuesto por Newton, y por supuesto el cálculo. Al igual voy a hacer una mención para Leibniz, porque igual contribuyó bastante en todo el cálculo. Bueno, luego estaría Bernoulli, John Bernoulli. Este propuso el principio del trabajo virtual. Esto se ve en el mismo curso de análisis estructural, pero ya un poco más avanzado. Como que es necesario primero llevar mecánica de materiales para poder pasar al principio del trabajo virtual. Por eso vamos a tratarlo, pero pues más adelante. Luego llegaría el famosísimo, increíble Leonhard Euler. Él estudió y dio su propia teoría sobre el pandeo de columnas. Ahí puse entre paréntesis el estudio de la carga crítica. Este tema es también perteneciente a la materia de mecánica de materiales. Es muy importante este tema porque el fenómeno de pandeo básicamente es cuando una columna llega a un punto en el que se empieza a doblar, y bueno, de eso hablaremos más adelante. Está emocionante el tema, es bastante interesante. Luego estaría Agustín de Coulomb. Él fue uno de los primeros en hablar sobre el análisis de deflexión en vigas elásticas. Ya sabemos que desde que hablamos con Hooke, hablamos de materiales que son linealmente elásticos y todo eso. Eso se ve más que nada en mecánica de materiales, pero pues obviamente la mecánica de materiales tiene una gran influencia, básicamente está de la mano con el análisis estructural, van muy conectados y
una vez que se llega a la vida profesional, básicamente es necesario tener bien fuertes los conocimientos en ambas ramas para poder hacer buenos diseños, cumplir con las especificaciones y todo lo necesario. Y claro, pues conociendo bien los materiales con los que se trabaja. Bueno, después estaría Thomas Young. Este es un nombre pues bastante importante porque es el primero en dar el concepto de lo que sería el módulo de elasticidad. Algunas personas también lo llaman módulo de Young en honor a él, por supuesto. Fue una aportación bastante buena también en el estudio de la mecánica de materiales. Luego estaría L.M. Navier. Este fue básicamente la primera persona que publicó un texto hablando sobre mecánica de materiales. Este pues fue un gran avance, ¿no? Digamos, ahí fue cuando se empezó a separar un poco las dos ramas, ¿no? Pero pues ambas importantes en su relación. Luego estaría B.P. Clapeyron y él propuso el teorema de los tres momentos para el análisis de vigas continuas. Las vigas continuas las veremos en unos futuros ejemplos para que sepan de qué estamos hablando. En cuanto al teorema de los tres momentos, eso es un poco avanzado, por lo que solo veremos vigas continuas como una forma de identificar si una estructura es estáticamente determinada o estáticamente indeterminada, isostática, estable, inestable. Y de eso hablaremos en unos próximos videos. Bueno, el siguiente sería James Clerk Maxwell, bastante conocido por sus leyes en la electricidad y el magnetismo. Pues también hizo su aportación dentro de la rama del análisis estructural, proponiendo el método de la deformación constante y la ley de las deflexiones recíprocas o el teorema de la reciprocidad. Al igual, espero que lo podamos ver en un futuro. Luego estaría Otto Moore. Este personaje dio una gran aportación a la mecánica de materiales y él nos aportó con el método de la viga conjugada para calcular las deflexiones. Por si no lo saben, las deflexiones es qué tanto una viga se dobla, se curva hacia abajo a causa de las cargas que están impuestas sobre él. Y obviamente aportó el círculo que lleva su nombre. Esto se usa muchísimo en el tema de los esfuerzos y deformaciones, que es un tema bastante importante dentro de la mecánica de materiales. Es básicamente una aplicación en el tema, lo pueden buscar como esfuerzo plano, así lo podrían encontrar, aunque espero que algún día también lo trabajemos por aquí. Ok, Castagliano aportó el teorema del trabajo mínimo, bastante importante, un poco más avanzado. Luego estaría George Green, el creador del método del área de momento. Este es un teorema. Lo vamos a ver próximamente dentro del curso de isostáticas. H. Müller Breslau, disculpen si lo pronuncio mal, y propuso las líneas de influencia. Este es un tema un poco avanzado, por lo que no quiero comentar mucho sobre él. Espero que podamos hablar de él, pero más después. Por el momento no vamos a comentarlo. G. A. Mani. Pues él dio el método de la pendiente de flexión y es el precursor del método matricial de rigidez. Estos dos temas son bastante avanzados. El método de pendiente de flexión se vería después de un curso de estructuras isostáticas, después de un curso de mecánica de materiales, tal vez en un curso de análisis estructural 2 o tal vez estructural 3, pero sí es avanzado. Y en cuanto al método matricial de rigidez, hay una materia especializada en el análisis matricial de las estructuras. Es un poco más complicado, por supuesto, porque hay que usar matrices de rotación y
todo eso, todo lo que se ve con matrices. Y bueno, Hardy-Cross. Este es bastante importante, dio un método muy bueno. Es un método iterativo para calcular estructuras estáticamente indeterminadas. Fue una aportación bastante buena. Digamos, muchas cosas se pudieron hacer posibles gracias a su trabajo de Cross. Pueden buscar el método de Cross si quieren aprender sobre él. Si no, pues esperemos poder trabajarlo. Y bueno, en la parte de abajo están algunos autores un poco más actuales, pues básicamente con la introducción de la programación y las computadoras, pues los métodos de análisis estructural que antes en la antigüedad, o bueno, tal vez no tan antiguo, se hacían a mano y todo eso, pues cálculos que podían llevar semanas, básicamente se han podido simplificar a minutos, horas. Se ha llegado a bastante eficiencia, pues gracias al todo el desarrollo tecnológico. Y bueno, dentro de la materia vamos a estar trabajando 4 tipos de cantidades. Están las cantidades geométricas, en las que se encuentran las coordenadas, segmentos, ángulos y características de las secciones transversales. Si usted nunca ha escuchado el término sección transversal, una sección transversal consiste en que cuando yo corto un elemento, en ese corte que hice, obviamente el elemento se separa en 2 partes. En cada parte del elemento va a quedar una cara, que va a ser donde hice el corte. Por ejemplo, si yo corto una salchicha, básicamente la sección transversal es en teoría una circunferencia, porque estoy cortando, una salchicha tiene forma circular, entonces si yo la corto, lo que va a quedar es una circunferencia. Y bueno, así podría poner muchos ejemplos, pero bueno, lo importante es que una sección transversal básicamente es un corte, y la cara que queda después del corte, esa se llama sección transversal. Bueno, cantidades estáticas, por supuesto, cargas, reacciones y esfuerzos. Dentro de las estructuras isostáticas, más que nada se trata el cálculo de reacciones y cargas, ecuaciones de cortante, momento, flector y todo eso. Luego lo vamos a comentar más ensalzadamente. Y bueno, el tema de esfuerzos es más perteneciente a la mecánica de materiales, al igual que las deformaciones. Y bueno, constantes del material, módulo de elasticidad, rigidez, todo eso también es parte de la mecánica de materiales, así que por el momento no lo vamos a tomar tan en cuenta, pero sí es importantísimo. Bueno, como había comentado, con propósitos de simplificar los cálculos y tratar un poco de forma idealizada las estructuras, vamos a tomar 5 consideraciones como verdaderas o hipótesis que van a simplificar todo el proceso. Y es, primero, el material estructural es homogéneo, isotrópico, continuo y obedece la ley de Hooke, tal como había mencionado. La ley de Hooke para un material quiere decir que sea linealmente elástico. Esto luego lo podríamos ver en un tema que se llama es una gráfica, de hecho, que se grafica. Es la gráfica de carga de formación unitaria. Esto se ve, es uno de los primeros temas de mecánica de materiales, así que vamos a considerarlo. Y bueno, también como hipótesis 2, vamos a suponer que todas las deformaciones son pequeñas y no alteran, o por lo menos no significativamente, la geometría inicial de la estructura. Es decir, digamos, la estructura se va a mantener como la dejamos. O bueno, eso es lo que queremos pensar. Eso es lo que estamos suponiendo con el fin de no hacer tan complicado el cálculo. Bueno, 3. Todas las cargas se aplican gradualmente y el principio de superposición es válido. El principio de superposición
consiste que, supongamos, si yo tengo 3 cargas en una viga, yo puedo estudiar esa misma viga solamente con una carga, luego con la otra carga y luego con la otra. Es decir, puedo separar las 3 cargas que actúan en la misma viga y estudiar cada uno de los efectos de cada carga en la viga por sí solos. Y al final, la combinación de todos esos efectos va a ser igual a como si estuviera estudiando la viga con las 3 cargas. Una superposición es básicamente una suma. Entonces, por eso la suma de todos los efectos va a ser igual a como si estuviera calculando la viga tal cual. Y bueno, las constantes de los materiales se determinan experimentalmente y son independientes del tiempo. Consideramos que existe un equilibrio estático, tanto para la suma de fuerzas en X como la suma de fuerzas en Y, como la suma de momentos dentro de todo el sistema. Y bueno, vamos a hablar un poco en este primer video sobre lo que son las cargas. Si se trata un poquito antes del análisis estructural, tal vez en algunos cursos de estática lleven lo que son las cargas. Claro, dentro del tema de cálculo de reacciones en apoyos, realmente cuando llevan estática, el tema de reacciones se ve un poco, digamos, superficial, porque no es el objeto de la estática. Más bien solo es como que una introducción a lo que se va a ver más adelante dentro de esta rama, que es el análisis estructural. En este caso comenzamos, por supuesto, con estructuras isostáticas, o sea que se pueden calcular con los métodos de la estática. Entonces básicamente no vamos tan lejos, pero por supuesto, para eso se tiene que conocer por lo menos un poco sobre lo que se va a tratar. Y bueno, las fuerzas, y por definición, obviamente una carga puede ser una fuerza o un momento que está aplicado sobre una estructura. Y bueno, se pueden clasificar en cargas individuales y en sistemas de cargas. Y dentro de las cargas individuales se encuentra lo que serían las cargas concentradas, o igual algunos lo conocen como la carga puntual, es decir, actúa sobre un punto de la estructura o del elemento estructural y ahí actúa, nada más, ¿de acuerdo? Bueno, un momento aplicado es básicamente la aplicación directa de un momento, no tiene nada de extraño. Asimismo, como una fuerza o como un momento, son cargas que pueden actuar sobre una viga sin ningún problema. Y obviamente ese momento que ya está siendo aplicado hay que considerarlo para la sumatoria de momentos, por supuesto. Pero ya no se aplicaría el brazo de palanca porque ya es un momento directamente, solamente hay que sumarlo. Es como si fuera una fuerza más. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, por supuesto, cuando empecemos a calcular reacciones. Y bueno, cargas uniformemente distribuidas. Estas pueden tomar varias formas. Pueden tratarse de cargas uniformemente distribuidas rectangulares. También puede ser una carga, digamos, triangular. Igual existen las cargas uniformemente distribuidas trapezoidales, que es una combinación de tanto la rectangular como la triangular. Básicamente una carga distribuida rectangular lo que quiere significar es una función constante o una función de grado cero, ¿de acuerdo? Y por supuesto, una carga distribuida triangular tiene una pendiente, por lo que se puede considerar una línea recta. Entonces es una función de primer grado, una recta. Y bueno, en sí lo que se hace con las cargas uniformemente distribuidas, o con la mayoría, por así decir, con todas las cargas que sean diferentes a las puntuales, es hacer una transformación de la carga uniformemente distribuida a una carga puntual para poder hacer y usar las ecuaciones de equilibrio estático en todo el sistema. Y bueno, cargas que varían regularmente. Pues estas son básicamente
pues, cargas funcionales, por así decirlo, están descritas por una función analítica. Pueden llegar a ser funciones parabólicas, pueden ser senos, pueden ser cosenos, pueden ser logaritmos exponenciales. Es decir, la forma en la que se distribuyen las presiones o las fuerzas en la viga tiene la forma de una función. Es por eso que se dice que son cargas que varían regularmente, porque tienen una forma definida de variar, y eso se interpreta con una función analítica. Por eso comenté que era importante haber llevado cursos de cálculo primero. Y bueno, cargas que varían irregularmente, estas son un poco más difíciles de ver, pero sí se puede presentar el caso. Para que me entiendan un poco más cómo se ven estas cargas, vamos a ver una imagen. Pero bueno, primero les explico un poquito sobre lo que son los sistemas de cargas. Bueno, que por ahora me limito a comentar sobre ella. Y bueno, aquí tenemos los sistemas de cargas. Está el sistema simétrico y el sistema antisimétrico. Si usted se fija, básicamente a la mitad de estos diagramas, a la mitad de estas vigas, hay una línea que corta de forma transversal la mitad de la viga. Como se puede fijar, las dos distancias medias desde cada uno de los apoyos son L medios y L medios. Es decir, básicamente está perfectamente a la mitad el eje de simetría. Esto es lo que llamamos eje de simetría, porque mantiene una simetría en ambos lados de la viga o del elemento estructural. Bueno, un sistema que es simétrico básicamente es como si fuera una reflexión a partir del eje de simetría. Si usted se fija bien, se podrá dar cuenta que lo que está del lado izquierdo se refleja del lado derecho. Es básicamente como si fuera un espejo. Y bueno, eso es un sistema simétrico de cargas. No hay mucho que decir. Ahora, por supuesto, en un sistema simétrico, estas cargas están reflejadas, por supuesto. Tienen la misma magnitud, pero así como dice su nombre, el sentido es simétrico a las cargas, pues, de un lado, ¿no? Y bueno, un sistema antisimétrico de cargas básicamente es lo contrario del anterior. Si usted se fija en este caso, en la segunda imagen, el eje de simetría del otro lado refleja una imagen que es contraria a la imagen que está del lado izquierdo. Bueno, si usted se puede fijar, la carga P que está ahí del lado izquierdo está hacia abajo y la carga P del lado derecho está hacia arriba. Básicamente tienen un sentido opuesto y es por eso que se llama un sistema antisimétrico, porque tiene una simetría, pues digamos, negativa, es decir, que es opuesta. Bueno, ahora, un sistema de cargas ciclosimétrico y sistemas ciclo-antisimétricos. Bueno, los sistemas ciclo-antisimétricos, los ciclosimétricos, se dice que por cada carga existe otra carga similar en naturaleza simétrica y en sentido. Si usted se da cuenta, en el eje de simetría, lo que tenemos del lado izquierdo es parecido a lo que está del lado derecho. O sea, son cargas del mismo tipo. Si usted se está fijando, es tanto una carga puntual como un momento aplicado. Entonces, lo que tendríamos que tener del otro lado tendría que ser lo mismo, una carga aplicada y un momento aplicado. Y bueno, básicamente se podría decir que se cumple lo mismo que pasa con el sistema de cargas anterior, el sistema simétrico, pero se llama ciclo básicamente porque se repite el mismo tipo de carga, pero pues no, en este caso no necesariamente están ubicados respecto a un eje de simetría. Están, si se fija, está un poco diferente por la ubicación. Básicamente el lugar donde se están aplicando las cargas no es el mismo.
no mantiene una reflexión como mantenía en el caso anterior, por eso es ciclo simétrico. Pero es cíclico en el sentido de que las cargas que ya están de un lado se vuelven a repetir. Bueno, ahora un sistema ciclo antisimétrico, por cada carga existe otra carga similar en naturaleza y antisimétrica en sentido. Básicamente es pues, análogo con el anterior, o sea, es una carga de la misma naturaleza. En este caso tenemos del lado izquierdo del eje de simetría, tenemos una carga puntual y un momento aplicado. Entonces, del otro lado, tendríamos que tener el mismo tipo de cargas, pero en sentidos opuestos. Por eso es antisimétrico, porque pues es opuesto, pero no mantiene una simetría. Están a distancias diferentes, pero son el mismo tipo de cargas, y es lo importante. Por eso son ciclo simétricos. Bueno, ahora vamos a comentar un poco sobre los tipos de cargas. Nótese que lo anterior fue la clasificación de las cargas, pero ahora estamos hablando sobre los tipos de cargas estructurales. Esto se trata un poco más en los cursos de diseño estructural. Solamente estoy haciendo un comentario sobre esto. Espero que más adelante podamos tratarlo con profundidad, pero por ahora solamente me limitaré a comentar pues, los tipos de cargas que hay, ¿no? Y bueno, las cargas permanentes o cargas muertas gravitatorias son producidas básicamente por el propio peso del edificio o pues por los elementos que conforman pues, la edificación, y asimismo también por cargas de empujes. Bueno, cargas vivas o de uso. Estos básicamente podemos interpretarlas como cargas que se mueven. Pueden ser las personas. Es básicamente el objetivo funcional de la estructura es soportar, o bueno, depende del proyecto, ¿no? Obviamente si queremos diseñar una escuela o un salón de clase, tenemos que considerar una estructura que soporte una cierta cantidad de personas, y esas personas obviamente no se quedan quietas, por lo que la resistencia en todo el sistema estructural pues tiene que ser suficiente como para poder cumplir su objetivo funcional. En este caso, pues si es un salón de clase, pues va a ser concurrido, va a haber bastante caminata, y pues el edificio o el salón tiene que estar estructuralmente diseñado como para poder cumplir esta función y soportar pues, las cargas impuestas. Quiero comentar aquí también que cuando nosotros empezamos un proyecto estructural y le estamos dando una finalidad del proyecto, o sea, estamos destinando la estructura para un uso, y nosotros deliberadamente utilizamos esa estructura para una funcionalidad distinta, puede ser, no es un hecho, que se presenten fallas o algunos accidentes. Pero ¿por qué pasaría? Supongamos, si yo diseño una casa como para que vivan 3 personas en un cuarto, y yo le quiero dar a ese cuarto el empleo como si fuera un salón de clases, el cuarto no está preparado para soportar tantas personas. Es por eso que podría haber una falla y el edificio se podría derrumbar, porque el edificio no está diseñado para soportar una cantidad vasta de personas. Solamente fue diseñado con la funcionalidad de una vivienda, pero al quererlo destinar como un aula de clases, pues la estructura no se va a prestar para eso y puede presentar una falla, y es cuando pueden ocurrir los accidentes y las tragedias. Por eso hay que ser conscientes del diseño que estamos haciendo y darle el objetivo funcional como lo trabajamos desde el principio. No girar el ratón ni nada. Es a lo que va el edificio y para eso es, no para otra cosa. Bueno, cargas causadas por el medio ambiente. Dentro de estas se encuentran las cargas de viento. Pueden estar provocadas por
por huracanes, por corrientes de aire fuertes, cargas de sismo. Estos básicamente son empujes que se producen desde abajo del suelo, obviamente por actividad geológica, por el movimiento de placas tectónicas, por muchas razones, por periodos de vibración de edificios, periodos de vibración del suelo. Estos hay unos cursos especiales de diseño estructural que pueden ser sismo resistentes. Hay lugares en los que las condiciones del suelo requieren un diseño muy riguroso. Tal es el caso de la Ciudad de México, que al contar con un suelo lacustre necesita una muy buena cimentación, pues básicamente todos los edificios que se construyan en algunas zonas de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque básicamente la ciudad se está hundiendo, entonces pues el edificio tiene que pues, mantenerse en donde está lo más que se pueda, hasta donde se pueda, ¿no? A lo máximo. Y bueno, cargas producidas por el eje, pues claro, el impacto de las olas en la estructura obviamente va provocando la aplicación de cargas, y futuramente con la constancia de las olas, pues sí, el material se va desgastando, pero por eso es bueno tomar muy bien las consideraciones del material para tener materiales más resistentes a la corrosión. Pueden ser del agua salina o de los impactos del agua. Y bueno, cargas térmicas. Estas, ¿cómo se producirían? Normalmente cuando los elementos estructurales, en especial algunos materiales de acero, cuando se someten a altas temperaturas por un proceso que se llama dilatación térmica, se puede presentar de forma volumétrica, de forma superficial o lineal. También se ve en cursos de mecánica de materiales, en los primeros temas de deformaciones. Pero como un elemento estructural cambia su temperatura, tiene la posibilidad de hacerse más grande o hacerse más pequeño. Y si nosotros no preparamos el diseño para estos eventuales cambios de longitud, cambios de volumen, pues la estructura no se va a hallar y va a terminar o podría terminar teniendo una falla, porque no se está considerando un espacio para el crecimiento que va a tener el elemento debido a los cambios de temperatura. Esto también se produce debido a las estaciones del año, ¿no? Por el verano, por el invierno. Tanto el frío como el calor afectan algunos elementos. Y bueno, cargas por efectos de nieve. En algunos lugares, tal vez no aquí en México, pero sí en algunos lugares. Los edificios que se encuentran cerca de montañas o cerca de lugares en los que esté la posibilidad de que un derrumbe o una avalancha, una luz ocurra, tiene que estar preparado para eso. ¿Por qué? Porque cuando sobre un edificio cae una gran cantidad de peso, en este caso podría ser la nieve, la cimentación lo va a sufrir porque no va a estar preparada para el peso que están imponiendo encima de la edificación, y es que se pueden producir algunas fallas, algunos accidentes. Es por eso que algunos lugares que tienen nieve tienen unos techos, unos tejados que tienen una pendiente muy pronunciada, muy empinada. ¿Por qué? Precisamente porque lo que busca esa superficie es deslizar o hacer que descienda la cantidad de nieve excesiva y que el peso del edificio no sea tanto como podría ser si no tuviera ese diseño, y así lo sufre menos la cimentación y hay menos riesgo de algún accidente. Y bueno, cargas accidentales. Estas pueden ser producidas por choques, por incendios, por básicamente todo tipo de accidentes. Obviamente el choque de un auto en una pared provoca una carga, un impacto muy fuerte. Y si la estructura no está preparada, por ejemplo, un edificio que tiene, no sé, 10 columnas o algo así. Si un carro choca
contra algún elemento que que provea soporte a la edificación, cuando el carro impacte esa parte del elemento, si el elemento no está diseñado para soportar ese impacto, puede provocar una falla. Y es por eso que pues, dentro del diseño y los objetivos funcionales hay que tomar muchas consideraciones para todo tipo de eventos que podrían ocurrir, y el diseño tiene que adecuarse tanto a los objetivos funcionales como a los objetivos de resistencia que tenga que admitir el edificio o la obra, el proyecto en cuestión. Y bueno, aquí en la bibliografía a consultar son algunos libros que yo he leído de análisis estructural. Obviamente no puedo meter libros que no conozco. En este caso, el orden es un poco indiferente, pero sí les recomendaría que el segundo libro, el de Tuma JJ, ese es el libro de la serie Shaun. Es un poco más difícil de leer. Realmente no lo aconsejaría leer primero. Sí está un poco complicado entenderlo, por lo que yo les recomendaría a todos los que están empezando un curso de estructuras isostáticas o quieren empezar a introducirse al análisis estructural, empezar con el libro de Casimali. Este es un poco más accesible en los significados, no pone ejemplos tan complicados. En cambio, pues Shaun no se salta bastantes pasos, o sea, es como que tienes que llegar sabiendo un poco para poder interpretar los ejemplos. Tienes que tener un poco más de preparación. Por eso no lo recomiendo leer primero. Pero eso sí, el libro de Shaun es muy completo, tiene cosas muy importantes. Bastante de la información que estoy proporcionando en este video la saqué del libro de Shaun. Es muy bueno el libro, muy bueno. Pero para empezar con él, pues la verdad no lo recomiendo. Y bueno, el libro de González Cuevas es un autor mexicano. Creo que dio clases en la UNAM o daba clases en la UNAM o todavía da, no sé. Pero pues bueno, es un libro bueno. No lo considero como uno de los mejores realmente. Pero pues malo no es. Y de que puede servir definitivamente. Y tal vez de estos mismos libros que estoy poniendo aquí en la bibliografía a consultar, sea de donde voy a sacar futuros ejemplos de esta misma bibliografía. Obviamente, si algunas personas me quieren recomendar libros que no conozca yo, pues con gusto lo leeré, ¿no? Y trataré de buscar y traer más ejemplos. Bueno, el libro de McCormack, este ya no se usa tanto, porque ahora hay libros como el de Casimali. Pero pues, es un clásico, básicamente es un clásico del análisis estructural. Es un libro un poco más antiguo, pero es muy bueno también. En especial me gusta mucho cómo trata el tema de arcos y también los de armaduras. Lo trata muy bien, me gusta bastante. Y bueno, luego está el libro de Kenneth Lee o Lit Kenneth. Este libro yo lo conocí como por el nombre del otro autor del libro, o sea, son dos. Es Kenneth Lit y el otro autor se llama Chia Ming Wang. Es un libro chino, muy bueno. Tiene bastante información buena. De hecho, comienza hablando sobre cargas de diseño, cargas para viento, cargas de sismo. Así empieza hablando el libro. Bastante bueno también. Me gustó mucho. Y bueno, luego está el que menos he leído de todos, el libro de Joan Yu Xie, Teoría elemental de las estructuras. Pues bueno, es otro más. Pero los que yo más recomendaría son el libro de Casimali, tal vez el libro de McCormack,
el Hibbeler es, pues básicamente, el Hibbeler es un libro pues, básico. Muchos se han criado con el Hibbeler, tanto desde estática. Obviamente no hace falta hacer mención al libro de Beer Johnson, porque es un libro básico, súper de culto. Yo recomiendo mucho empezar a introducirse a la estática con el libro de Beer. También dentro de ese mismo libro, a pesar de que es estática, hay un capítulo que está dedicado al análisis estructural, que trata armaduras, trata un poco del tema de reacciones, trata un poco de vigas, pero pues no se centra tanto, porque pues al fin y al cabo estática es una introducción a lo que va a ser el análisis estructural. Y bueno, la bibliografía que yo he usado para hacer esta presentación va del libro del Casimali, la versión más actualizada creo, si no me equivoco. Muy bueno, muy recomendado. Y obviamente el libro de Shawn, de análisis estructural, buenísimo. Y el libro de Chia-Mian Wang o Kenneth Litt, de fundamentos de análisis estructural, muy bueno también. Y bueno, sin más por agregar por el momento, quiero agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final. Y espero que podamos traer más contenido. Espero poder dejar en la presentación un enlace para que puedan tener acceso a estas diapositivas y puedan pues leerlos cuando quieran. Igual pues, si quieren entregar trabajos más completos o como quieran emplear la información, pues es totalmente libre. Yo recopilé la información, no veo por qué no podrían usarla, si para eso la hice para ustedes. Y bueno, si les ha gustado el video, denle like, ¿qué más? Suscripción y dejen un comentario si quieren. Espero sus sugerencias, comentarios, recomendaciones y qué les gustaría que mejorara o que tratara en el canal. Ya saben, estoy abierto a opciones. Yo creo que a lo que me quiero centrar más que nada es a mi pasión dentro de la ingeniería civil. En este caso es la ingeniería estructural, pero también me gustan mucho las matemáticas, en especial las ecuaciones diferenciales, que luego se aplican en el curso de mecánica y materiales, por lo que pues, es bastante importante para un ingeniero que va a ser ingeniero estructurista, con enfoque obviamente estructural, conocer sobre ecuaciones diferenciales, por lo menos es bastante necesario. Espero llegar a traer alguna combinación de ejercicios de ecuaciones diferenciales con resistencia de materiales, básicamente porque sí se aplica bastante. De hecho, en algunos libros de ecuaciones diferenciales, en las partes de modelos lineales, igual de valores propios, funciones propias, están los temas de vigas, el análisis de Pandeo, de la carga crítica de Euler, la ecuación de la deflexión de una viga de la teoría de Euler-Bernoulli y bueno, muchas cosas interesantes que podríamos platicar en un futuro. Espero que lo disfruten. Como siempre, un placer y hasta la próxima.